En el capítulo anterior, la primera parte, vimos como los pibes acuafueguísticos se enfrentaron a los templos para liberarlos de la corrupción, pero al final lograron descubrir que todo era una trampa de los elementales, quienes los usaban para aumentar su poder. Ahí fue cuando decidieron cobrar venganza y hacer justicia, siendo el que pasó después de los próximos juegos lo que veremos el día de hoy. Pero antes de continuar, un pequeño anuncio del sponsor de hoy. Les presento Nox Security, un antivirus y acelerador de juegos que podrán utilizar para efectivamente acelerar los juegos en su celular. Para descargarlo tocará ir a la Play Store, porque nadie usa la App Store, evidentemente 2022, y buscar Nox Security. Tras descargarlo e instalarlo podremos probar algunas de sus funciones. ¿Cuáles funciones, Wiz? Pues por ejemplo la aceleración de juego, que hará que el celular se ponga a tope con ese juego, sacrificando la vida del dispositivo en el proceso. Pero hey, por jugar unas partidas en modo turbo no viene mal. Pero tranca palanca, para evitar que todo se vaya a la vez tenemos el enfriamiento de la CPU, que enfría el dispositivo. No sé si sirva de algo, pero de seguro sí. Ustedes confían en mí, que sé de lo que hablo. Y ya para mostrar una más, porque soy buena gente, les presento la función de limpiar basura, con la que eliminarán esos archivos molestos como Free Fire. O esperemos que así sea. Si les gustó esto último, por ejemplo, pueden dejarle 5 estrellas en la Play Store. Muchas gracias a Nox Security por patrocinar el video de hoy. A pesar de que Fireboy y Watergirl seguían cumpliendo con los desafíos de cada templo que les habían encomendado los elementales, resolviendo todos los acertijos que se cruzaban en su camino, al terminarlos volvían a aparecer en uno completamente nuevo, algo que los comenzaba a frustrar más que los mismos acertijos. Sin embargo, como vimos en la primera parte, Fireboy se anticipó a este escenario, por lo que antes de partir al templo de la luz, organizó todo para que el siguiente al que fuesen enviados sea el de cristal, pues sabía que la única manera de vencer el poder de los elementales que se alimentaban del poder de los diamantes en los templos sería utilizar el poder de otros cristales igual de poderosos. De todas formas, decidió no decirle nada de esto a Watergirl, solo le contó su plan de obtener poder de los cristales. Ella ya había escuchado de unos extraños cristales que tenían una característica única, pues podían teletransportar a las personas que pasaban a través de estos por el espacio, por lo que pensó que podrían usarlos para salir de las mazmorras de una vez por todas, mientras que Fireboy quería evitar que el poder de los elementos se hiciera más fuerte. Tras eso y poner de nueva cuenta una sonrisa en su rostro, comenzaron a colaborar para resolver los misterios de este templo. La sinopsis del lugar nos dice que inexplicablemente este dúo ha vuelto a quedar atrapado en un calabozo subterráneo, esta vez rodeados de misteriosos cristales. Los héroes en este sitio encuentran unos extraños cristales mágicos que los teletransportan por todo el nivel, existiendo algunos que están pegados casi siempre en las paredes, y al atravesarlos los transportan a otro portal similar. Algunas veces deben ser prendidos con interruptores, aunque los más raros de ver eran los que tienen dos entradas, una negra y otra blanca, lo que lo hacía un cristal muy especial. Aún con todo eso, las mecánicas vistas en los primeros templos se volvían a repetir, teniendo algunos niveles que parecían casi idénticos. Sin embargo, lo que más les sorprendió era que la sustancia que corrompía este templo era nuevamente de color verde, pero al caer en esta, el dolor que sentían era igual o mayor, por lo que se pusieron más alerta de lo normal. Fue entonces que Fireboy le contó a Watergirl que los elementos le confesaron como la primer sustancia verde la habían creado ellos para ponerlos a prueba, por lo que la presencia de esta en el nivel posiblemente era porque los elementos intuían sus intenciones de escapar y planeaban dificultarles terminar el templo, para que este se convirtiera en su cárcel eterna de una vez por todas. Sin embargo, a pesar del peligro y el nivel de dificultad que se encontraba en el templo, el dúo Acuafueguil se mantuvo luchando contra todos los acertijos sin rendirse, aprendiendo todo lo que podían de los cristales mágicos, y aunque el nivel de los acertijos algunas veces era muy alto, se las arreglaron para seguir avanzando y consiguiendo todos los diamantes verdes para completar y poder lanzar una respuesta antes de ser enviados a otro templo. De todas formas, y en medio de todo eso, la tensión entre Fireboy y Watergirl incrementaba, y cuando estaban a punto de terminar con el templo, los elementos le enseñaron a la piba que Fireboy había organizado todo para ser enviados de inmediato al templo, lo que inició una pequeña pelea entre ellos, pues Fireboy no los dejó disfrutar de sus momentos de libertad, por lo que cuando tuvieron su oportunidad de enfrentar a sus creadores, no quedaron de acuerdo en nada y cada quien hizo lo que quiso. Fireboy llevó a los elementos de un lado del portal doble con la intención de encerrarlos a ellos en el templo, pero Watergirl estaba usando el otro lado del portal para llevarlos a un lugar donde los elementos no tuvieran el poder sobre ellos. Tal situación terminó en algo que ninguno de los dos esperaba, siendo así como pasamos a... la
quinta entrega de la saga es la que más se diferencia al resto debido a las implicaciones de la trama que hemos visto, ya que a pesar de que cada uno entró por un diferente lugar del portal, los dos volvieron a aparecer en lo que parecía el templo del bosque, idéntico al primer nivel que pasaron. Sin embargo, al salir de este se dieron cuenta que algo muy extraño estaba ocurriendo. El resultado de sus intentos por quitarle el poder a los elementales resultó en lo que parecía ser una fusión de los templos. Tras pensarlo un poco, finalmente lo entendieron. Los elementos se habían vuelto más fuertes por robar los diamantes elementales de los templos a donde habían sido enviados Fireboy y Watergirl en el pasado. Entonces, los cristales mágicos del templo de cristal habían logrado quitarle su poder, devolviéndolo de vuelta a los diamantes de cada templo por el que habían pasado. Y aunque realmente esto no eliminaba el riesgo del poder de los elementos, sí que les daba una oportunidad, aunque de nueva cuenta estaban encerrados y no sabían qué hacer, pues terminar con los templos y reunir los cristales podría traer a los elementales de nuevo al poder, pero si no hacían algo se quedarían encerrados para siempre de todas formas. Al final decidieron arriesgarse y hacer lo que mejor sabían hacer: terminar los malditos templos. Así nuestros héroes fueron alternando de templos mientras avanzaban. Uno de los primeros a los que tenían acceso eran los de fuego y agua, los cuales eran básicamente el elemento de cada uno. Sin embargo, una vez entraban a estos, si el templo era de fuego, Watergirl no podía hacer mucho y todo el trabajo recaía en Fireboy, y viceversa si se encontraban en el templo del agua. Así avanzaron por todos los templos, entre los cuales volvían a aparecer los de luz, el de hielo y hasta el de viento, aunque el cambio más grande que notaron estaba en el templo de cristal, el cual era representado por un símbolo parecido al del yin y yang, cuestión que los templos se comenzaban a intercalar y no tenían ningún orden, aunque eso no les quitó la esperanza de que al terminar con alguno obtendrían su anhelada libertad. La experiencia que habían acumulado les permitió terminar fácilmente cada uno de los templos sin mucha dificultad, los cuales afortunadamente no trajeron de vuelta los elementos, pero tristemente nada parecía cambiar a pesar de que ya hubiesen terminado todos. O eso creían, pues al acabar les apareció un mensaje que les ordenaba recolectar todas las gemas verdes, las cuales solo se podían obtener al acabar un nivel rápidamente, habiendo recolectado todos los diamantes elementales, por lo que tuvieron que repetir algunos niveles, pero sin saberlo llegaron a una habitación secreta, una que parecía haber estado presente todo el tiempo, pero que nunca llegaron a cruzarse. Esta era una sala interminable con puertas que tenían el signo de su género y color. Había una habitación como esta en cada templo de los elementos, dándose cuenta que todas las veces que repitieron un nivel dejaron de ser ellos mismos, pues el templo generaba una versión mejor con los recuerdos anteriores de los héroes para poder terminarlo, siendo por ello porque siempre podían volver a repetirlo, pues sin importar quién muriera, una versión mejorada de ellos los reemplazaría, entendiendo que una vez salieran de los templos, cualquier cosa que les hiciera daño, como tocar el agua o el fuego respectivamente, iba a acabar con ellos para siempre, transformándolos en una nueva versión con los mismos recuerdos. Así es que anduvieron con más cuidado que nunca, logrando recolectar todas las gemas verdes, dando así a todos los templos por terminados al 100%. Pero una vez restablecieron el poder de los diamantes y las gemas, los elementos recuperaron la conciencia, enojados porque sus creaciones lucharon contra ellos, y al no haber más templos, Fireboy y Watergirl corrían un gran peligro. Y para peor, mientras huían, Watergirl fue herida de gravedad y Fireboy, que no quería perder a su compañera, solo se le ocurrió hacerlos entrar en un nuevo templo, uno donde esta vez, y ahora sí que sí, no se dejarían atrapar nunca más. El nuevo templo al que fueron enviados era parecido a los anteriores, aunque parecía que el creador original o los elementales no participaron de lleno en la creación de este, pues fue la voluntad de Fireboy quien se encargó de darle forma, pues al estar cerca de un cristal mágico logró ser teletransportado a este en específico, y aunque parecía que estaban por iniciar un nivel completamente normal, no tardó mucho en aparecer un nuevo aliado, una luminosa hada que junto a otras comenzaron a ayudar al dúo a pasar todos los niveles, pues podían activar una serie de mecanismos para que pudieran avanzar. Sin embargo, los recuerdos de lo que había pasado aún los mantenían, por lo que sabían que eran una nueva versión de ellos mejorada, pero se preguntaban qué pasaba con ellos cuando fallaban y se repetía el proceso. Es por ello y mucho más que la esperanza de ambos cada vez era menor. Sin embargo, la ayuda extra hacía más fácil el camino. Fireboy, por su parte, se sentía culpable de que Watergirl tuviera que pasar por lo mismo nuevamente, pues a pesar de haberla salvado, los había condenado, y aunque ambos mantenían su sonrisa, sabía que podrían pasar toda la eternidad en este nuevo
nuevo templo. De todas formas, Weathergill recordó cuando estuvo a punto de morir y Fireboy la salvó, por lo que no le guardó rencor a pesar de todos los roces que habían tenido a lo largo de la saga y de haber vuelto a lo que parecía ser una cárcel eterna. La verdad es que estaba feliz de tenerlo como compañía a él, a alguien que se había condenado al encierro para salvarla. De todas formas, y aún con la ayuda de las hadas, Fireboy estaba cada vez más cansado y triste, por lo que Weathergill le comenzó a recordar el parecido que tenían estos nuevos niveles a los primeros que pasaron juntos y cómo los habían superado con esfuerzo, después de gritos y muchos intentos. Como muchas veces querían dejar todo de lado porque no se coordinaban para hacer bien las cosas, o cuando uno siempre fallaba y por sus errores el nivel se volvía eterno, dándose cuenta que no recordaban esas situaciones como algo malo, sino como una forma en la que compartían aventuras y se volvían mejores. Por lo que a pesar de lo repetitivo de los niveles y lo difícil y frustrante que se volvían algunos, siempre mantuvieron esa sonrisa en sus rostros, porque estaban junto a su compañero en las buenas y en las malas. Si es que al final un encierro eterno no sonaba tan mal mientras estuvieran juntos. Tal sentimiento los hizo percatarse de que las hadas emanaban una sensación similar a la que sentían, un toque esperanzador, entendiendo que estas no habían aparecido por nada, pues cuando se creó el templo por el deseo de Fireboy de salvar a Weathergill, quien le dio todo este poder fueron las almas de sus versiones desechadas durante los niveles pasados de los demás templos, quienes se encontraban presentes para ayudar a su última versión. Así finalmente se percataron que el templo les estaba ayudando a construir una mariposa, la cual les ayudaría a emprender el vuelo a la libertad que tanto desearon todas sus versiones anteriores, siendo este último templo la prueba final para escapar y reconocer lo importante que habían sido el uno para el otro en su vida, pues fue en los templos donde dio inicio una aventura en la cual no podrían haber sobrevivido sin su compañero. Así es que ahora ya estaban preparados para salir del control de sus creadores y crear sus nuevas aventuras por su cuenta, con su propia imaginación. Y pues esta ha sido la historia de los pibes de Agua y Fuego parte 2. Puede que tenga una continuación, pero realmente un final como este merece quedarse así, al menos por un largo tiempo. Si el video les gustó, no dejen un like por mí, sino por estos pibes que significaron tanto para nuestra infancia. Sin más que decir y esperando que les haya encantado, me piro vampiro.